Hola a todos, en este nuevo video tutorial les enseñaré a realizar una hermosa campana de Navidad. Los materiales que vamos a utilizar son Miyuki Delica tamaño 11-0, color dorado, rojo, blanco transparente y un color bronce. Además necesitarán hilo color dorado o blanco, tijeras, encendedor y aguja número 12. Espero entonces que sigan este paso a paso y no se pierdan este video tutorial. Comencemos. Los colores que vamos a utilizar para realizar esta hermosa campana navideña son el color dorado, rojo, un color bronce, un color blanco transparente. Vamos a utilizar un hilo color dorado especial para trabajar con estos Miyuki Delica tamaño 11-0. También utilizaremos tijera, encendedor y aguja número 12. Comencemos entonces el paso a paso. Vamos a comenzar con aproximadamente 1,5 metros y vamos a enfilar los siguientes colores: 2 de color bronce, 2 dorados, 1 bronce, 10 de color dorado y 2 de color rojo. Vamos a comenzar entonces a realizar la primera fila. Para realizar esta primera fila, entonces me voy a saltar el rojo. Por acá me está saliendo por el rojo el hilo largo, y en el bronce voy a dejar por ahí 10 a 15 centímetros de hilo para luego rematar. Entonces vamos a saltarnos el color rojo, este primero rojo, y vamos a comenzar pasando la aguja, así como observan, por la parte de atrás de la Delica roja. Y lo vamos apretando. Continuamos con las doradas, pasando la aguja siempre por la parte de atrás, con mucho cuidado de no coger el hilo. Vamos a enfilar la cuarta, pasando la aguja por la parte de atrás y vamos apretando. Luego la quinta Delica ya. Ahora vamos a continuar con otra de color dorado, siempre pasando la aguja por la parte de atrás. Subo por dentro de la Delica. Continúo con otra Delica dorada y paso la aguja por la parte de atrás. Y voy apretando. Otra Delica dorada, pasando la aguja por la parte de atrás. Otra dorada. Siempre pasando la aguja por la parte de atrás de la Delica. Y voy apretando. Nuevamente paso la aguja por detrás de la dorada y voy apretando.
Ahora la de color bronce, pasando la aguja por detrás y voy apretando. Ahora otra dorada. Nuevamente otra dorada. Continuamos con las dos últimas color bronce ya. Siempre pasando la aguja por detrás de la délica color bronce. Acá otra de color bronce. Y voy apretando. Ahí ya llegamos a la última. Observen acá, nos quedó lista ya la primera fila. La puntada que vamos a utilizar va a ser la puntada ladrillo o punto ladrillo, la cual se va a trabajar por la parte de arriba de las délicas. ¿Sí? Lo vamos a trabajar acá por la parte de encima, así como les estoy mostrando. Antes de comenzarla, voy a pasar de nuevo por la bronce, por la segunda bronce. Y me devuelvo a la primera de color bronce. Entonces observen ahí cómo les debe estar quedando. Vamos entonces a comenzar la segunda fila. Como les dije, vamos a usar la técnica de puntada de ladrillo. Vamos a empezar con una disminución. Para comenzar con la disminución, observen acá, vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Miren que el primer hilo es el que me está uniendo las dos délicas color bronce de la parte de abajo. Y el segundo hilo es el que está uniendo la bronce y la dorada de la parte de abajo. Entonces vamos a empezar pasando la aguja por debajo de ese segundo hilo. Subimos por dentro de la délica color dorada. Sujetamos la de lado bajando por ella. Y nos devolvemos nuevamente por la dorada. Y acá apretamos muy bien para poder seguir tejiendo. Vamos a continuar ahora con dos de color dorado. Cogemos la primera dorada y vamos a pasar la aguja. Seguimos tejiendo de a una, pasando la aguja siempre por debajo del hilo. Se mete la aguja por debajo del hilo que une las délicas de abajo. Y subo por dentro de la dorada. Y la voy apretando. Continuamos ahora con dos de color bronce. Entonces, paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica color bronce. Nuevamente vamos a coger entonces la segunda de color bronce.
y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica color bronce. Continuamos con 2 de color dorado y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La segunda de color dorado y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica color dorada. Ahora continuamos con 10 de color rojo. Cojo la primera roja y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. Otra de color rojo, la segunda, y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. Continuamos con otra de color rojo y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. Otra de color rojo, la cuarta, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. La quinta roja, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. La sexta roja, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. La séptima roja, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. La octava roja, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la roja. La novena roja y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la roja. Y finalmente la décima roja, observen que acá abajo ya no hay hilo, entonces lo que hago es pasar la aguja por debajo, observen ahí, por debajo del hilo del anterior roja. Lo voy apretando y subo por dentro de la délica roja. Y observen entonces acá cómo les debe estar quedando el tejido de esta linda campana. Vamos a comenzar la tercera fila con una ampliación. Entonces, cuando hago una ampliación en la punta del ladrillo, lo que hago es pasar la aguja por debajo
del primer hilo, o sea, el que está uniendo las dos rojas de la parte de abajo. Entonces paso la aguja por debajo del primer hilo. Me devuelvo subiendo por la segunda délica roja y aprieto. Ahora cojo la tercera roja y voy a pasar la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica roja. Vamos a continuar con 10 de color dorado. Cojo la primera dorada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La segunda dorada, la tercera dorada, la cuarta dorada, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La quinta, la sexta dorada, la séptima dorada, la octava de color dorado, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La novena, la décima dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. Voy a coger una de color bronce, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. Continúo con 2 de color dorado. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. Nuevamente una de color dorado, la segunda, y subo por dentro de la délica dorada. Entonces observen aquí cómo les quedó esta tercera fila. Vamos a continuar ahora con la cuarta fila. Vamos a comenzar con 2 de color dorado y vamos a hacer una ampliación. Entonces, como es una ampliación, vamos a pasar la aguja, miren ahí, por debajo del primer hilo. Nos devolvemos por dentro de la dorada, la segunda dorada, y la apretamos bien para continuar con el tejido. Ahora vamos a continuar con 2 de color bronce. Cojo la primera y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. La segunda bronce,
Ahora voy a continuar con 9 de color dorado. Cojo la primera, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. Otra dorada, la segunda. Vamos a colocar la tercera dorada. La cuarta dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La quinta dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La sexta dorada, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada. La séptima dorada, la octava dorada, y la novena dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. Continuamos con una de color rojo, luego continuamos con dos de color blanco transparente, la primera, la segunda, blanca transparente, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Continuamos ahora con una de color rojo, pero observen como acá ya no hay hilo, entonces lo que hago es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea de la blanca transparente, y subo por dentro de la roja y lo voy apretando. Miren ahí cómo les debe estar quedando. Vamos a continuar con una nueva fila. Cogemos roja y una blanca transparente y vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del primer hilo, una ampliación, y subimos por dentro de la blanca transparente. Otra blanca transparente y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la blanca transparente. Otra blanca transparente y paso la aguja por debajo del hilo, y subimos por dentro de la blanca transparente. Continuamos ahora con una de color rojo y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica roja. Ahora continuamos esta puntada de ladrillo con 9 de color dorado. Cojo la primera dorada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada.
La segunda dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la délica dorada. Continúo con otra dorada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. Otra de color dorado, la cuarta, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La sexta de color dorado, perdón, la quinta de color dorado, ahora sí, la sexta de color dorado, la séptima de color dorado, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada. La octava dorada y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada. Finalmente la novena dorada, y continuamos entonces ahora ya con una de color bronce. Y para finalizar esta fila, dos de color dorado. Entonces, observen acá cómo les debe estar quedando formada la campana. Vamos a continuar la siguiente fila. Vamos a coger dos de color dorado y vamos a empezar con una ampliación. Entonces vamos a pasar la aguja, miren acá, por debajo del primer hilo. Lo organizo y luego subo por la segunda délica dorada. Continuamos con dos délicas color bronce y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. Continúo con otra bronce y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica color bronce. Continuamos ahora con 6 de color dorado. Cojo la primera y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La segunda délica dorada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La tercera dorada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La cuarta dorada, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica
dorada, la quinta dorada, paso acá la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada, finalmente la sexta, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. Ahora voy a llevar mi hilo a que me salga de la délica roja que les estoy señalando, esta de acá, esta primera, para terminar acá la parte del moño que lleva la campana. Entonces voy a pasar mi aguja por dentro de varias délicas sin que se noten hilos atravesados, la vamos llevando con mucho cuidado. Acá la voy a meter por estas dos. Y finalmente la voy a sacar por la de color rojo, donde necesito que me salga mi hilo. ¿Se observan ahí? Miren que ya me está saliendo el hilo de la délica roja. Entonces vamos a coger una roja y una blanca transparente. Y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Cuento segundo hilo a partir de donde me está saliendo. Miren, me está saliendo de la roja. Entonces el primer hilo es entre la roja y la blanca transparente. Y el segundo sería entre las dos blancas transparentes de la parte de abajo. Me vuelvo por dentro de la blanca. Sujeto la roja del lado, bajando por ella. Nuevamente subo por la blanca. Otra blanca transparente. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la blanca transparente. Continuamos con una de color rojo. Y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica roja. Continúo ahora con 3 de color rojo, la nueva fila. Cojo 2 para comenzarla y paso la aguja por debajo del segundo hilo. Observen ahí. Subo por dentro de la segunda délica roja. Sujeto la del lado. Y nuevamente entonces voy a subir por la segunda délica roja. Cojo acá la tercera roja y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica roja. Ahora me voy a devolver nuevamente a esta primera dorada de acá, de esta fila. Me vuelvo a esta primera. Entonces me voy metiendo por dentro de las délicas. Me voy yendo despacio por dentro de las délicas sin dejar hilos atravesados. Y acá ya voy a sacar entonces mi hilo para continuar con el tejido hacia abajo. Necesito entonces para esta fila,
como voy a hacer también una fila más reducida, les voy a enseñar cómo sacar el hilo por esta segunda dorada. Entonces, voy a pasar acá mi aguja como una especie de triángulo por esta segunda dorada y la dorada de abajo, así como observan. Y luego me devuelvo por la dorada del lado y la segunda dorada de arriba. Vamos a empezar esta nueva fila con 2 doradas y vamos a pasar la aguja. Recuerden que empezamos a contar a partir de donde sale el hilo. Entonces el primer hilo sería este y el segundo hilo es por donde les estoy mostrando. Pasamos la aguja por debajo del segundo hilo, subo por dentro de la délica dorada, sujeto la del lado bajando por ella y vuelvo y subo por dentro de la délica dorada. La tercera dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. La cuarta dorada, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada. Vamos a completar la quinta dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Ahora vamos a coger una de color bronce, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. Continuamos con 2 de color dorado. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. Otra dorada. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. Vamos ahora a continuar una nueva fila, a empezar una nueva fila. Vamos a coger 2 doradas y vamos a hacer una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Nos organizamos y subimos por la segunda délica dorada y apretamos. Ahora vamos a coger 2 de color bronce, vamos a tejer 2. La primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica bronce. La segunda bronce, y continuamos con 3 de color dorado. La primera dorada, la segunda de color dorado, y la tercera de color dorado. Observen ahí cómo les debe estar quedando en este momento su campana. Necesito ahora que el hilo me salga por esta segunda délica dorada que les estoy señalando. Entonces vamos a hacer lo mismo del triángulo de ahora. Pasamos la délica por estas dos, la aguja por estas 2 délicas y nos devolvemos pasando la aguja por dentro de las 2 délicas, la del lado y la de arriba. Y ahora vamos a comenzar esta nueva fila
con 2 délicas color dorado. Entonces 2 délicas doradas y vamos a pasar la aguja. Recuerden que se cuenta a partir del hilo. Primer hilo, segundo hilo. Pasamos la aguja por debajo del segundo hilo, o sea, el hilo que sostiene la dorada y la bronce de abajo. Me devuelvo por la dorada, sostengo la dorada del lado, bajando por ella y subo por dentro de la dorada. Ahora cojo una de color bronce, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. Continúo ahora con 2 doradas. Primera dorada, y segunda de color dorado. Ahora vamos a empezar nuevamente una fila. Vamos a coger una dorada y una de color bronce. Y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por dentro de la délica bronce. Sostengo la dorada del lado, bajando por ella. Y nuevamente subo por la délica bronce. Continúo con otra de color bronce. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica. Continúo con una de color dorado. Paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica color dorado. Ahora necesito que el hilo me salga esta segunda de color bronce. Entonces lo mismo, lo del triángulo. Paso la aguja por estas dos de color bronce, así como lo observan en pantalla. Me devuelvo por la dorada del lado y la bronce de arriba. Ahora, para finalizar esta parte de la campana, voy a coger una bronce y una dorada. Bronce y dorada. Y paso la aguja por debajo de el segundo hilo. Subo por dentro de la dorada. Sostengo aquí la bronce bajando por ella. Y nuevamente subo por dentro de la dorada. La voy apretando y observen acá. Entonces ya tenemos realizada media campana. Ahora vamos a rematar este hilo inicial para poder traer este hilo hasta esta esquina y poder tejer la otra mitad. Voy a rematar entonces pasando primero mi aguja por dentro de varias délicas. Vamos ahora con nuestras tijeras a cortar
Y con ayuda de un encendedor, con mucho cuidado de no dañar el tejido, vamos a quemar. Ahora vamos a llevar nuestro hilo hasta la esquina, hasta acá, en esta bronce, para poder continuar con el tejido. Entonces con mucho cuidado la vamos bajando, con cuidado de no dejar hilos atravesados. Entonces observen acá, deben tener ya su hilo para poder continuar con la otra mitad de la campana. Vamos a comenzar entonces enfilando una bronce y una dorada. Y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por la dorada, bajamos por la bronce y subimos nuevamente por la dorada. Continuamos ahora con dos doradas. Acá ya llevamos la primera y esta sería nuestra segunda de color dorado. Ahora dos de color bronce. Esta es la primera. Y continuamos con la segunda, bronce. Continuamos ahora con dos de color dorado. La primera dorada. Y la segunda de color dorado. Ahora vamos a continuar con 10 de color rojo. La primera roja. La segunda roja, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La tercera roja. La cuarta roja. La quinta de color rojo. La sexta roja. La séptima roja. La octava de color rojo. La novena de color rojo, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. Finalmente la décima, pasando acá la aguja por debajo del hilo del anterior, porque acá ya no hay hilo. Entonces paso la aguja por debajo del hilo de la anterior.
Vamos ahora a continuar una nueva fila. Cogemos 2 de color rojo y vamos a hacer una ampliación. Pasamos la aguja por debajo del primer hilo. Nos organizamos y me devuelvo acá por la segunda. La tercera de color roja. Y ahora vamos a colocar 10 de color dorado. La primera dorada. La segunda dorada, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. La tercera, la cuarta, la quinta dorada, la sexta de color dorado, la séptima dorada, la octava dorada, la novena dorada, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica dorada. Y la décima dorada. Ahora continuamos con una de color bronce. Y luego 2 de color dorado. Observen acá cómo les debe estar quedando esta hermosa campana. Vamos a continuar ahora. Comenzamos con 2 doradas y hacemos una ampliación. Vamos a pasar la aguja por debajo del primer hilo. Subimos por la segunda délica dorada. Continuamos con 2 de color bronce. Ahora continuamos con 9 de color dorado. Siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de las délicas doradas. Cojo la segunda, la tercera dorada, la cuarta dorada, la quinta dorada,
la cesta dorada, la séptima dorada, la octava dorada, la novena dorada. Ahora vamos a coger una de color rojo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la roja. Ahora voy a coger una blanca transparente, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente, otra blanca transparente y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente, la voy apretando. Cojo ahora una de color rojo y como acá no hay hilo, lo que hago es pasar la aguja por debajo del hilo del anterior, o sea de la blanca transparente, y subo por dentro de la roja. Y la voy apretando bien. Como ya tengo muy corto mi hilo, lo voy a rematar y voy a empezar de nuevo con otro hilo. Entonces voy a pasar por dentro de las délicas este hilo primero. Para poderlo rematar adecuadamente. Listo, ya lo pasé por dentro de varias. Voy a cortar y a quemar y observen acá entonces cómo les debe estar quedando esta hermosa campana. Vamos a colocar entonces el nuevo hilo. Voy a colocar por esta parte. Acá voy a sacar ya en esta punta mi nuevo hilo. Vamos entonces a comenzar una nueva fila. Vamos a comenzar haciendo una reducción con 2 de color dorado. Entonces vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por la segunda, sujeto la del lado bajando por ella y nuevamente subo por la segunda délica. Continúo ahora con una de color bronce y paso la aguja por debajo del hilo. Subo por dentro de la délica color bronce.
Ahora continúo con 9 de color dorado, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la délica dorada. La segunda dorada, la tercera dorada, siempre pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica. La cuarta dorada, la quinta dorada, la sexta dorada, la séptima dorada, la octava dorada y finalmente la novena de color dorado. Ahora una de color rojo, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica roja. Ahora una blanca y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica blanca. Vamos a completar 3 de color blanco transparente. La segunda, paso la aguja por debajo del hilo, subo por la blanca transparente. La tercera blanca transparente, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Ahora otra roja y vamos, como acá ya no hay hilo, entonces vamos a pasar la aguja por debajo del hilo del anterior. Y subo por dentro de la délica roja. Voy a terminar aquí al lado del moño, entonces coloco una roja y una blanca. Y vamos a pasar la aguja acá por debajo del segundo hilo. Subo por dentro de la roja, dentro de la blanca, perdón. Sujeto la roja bajando por ella y nuevamente subo por la blanca. Esta blanca es transparente. Cojo otra blanca transparente, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la blanca transparente. Ahora otra de color rojo, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la roja. Me voy a devolver a terminar el moño, entonces cojo 2 rojas y voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo y subo por dentro de la roja. La segunda roja, sujeto la primera bajando por ella y nuevamente me voy a la segunda roja y lo voy apretando. Otro rojo y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la roja. Ahora necesito llevar entonces mi hilo
acá a la tercera dorada. Entonces 1, 2, 3. A que me salga por esta que les estoy señalando la tercera de color dorado. Entonces vamos a bajar por dentro de las délicas hasta llegar a esa posición. Voy bajando por ellas con mucho cuidado de que no nos queden hilos atravesados. Subo acá por esta primera dorada, bajo por esta segunda dorada y finalmente salgo acá en la tercera dorada, que es la posición donde me debe quedar mi hilo. Entonces observen ahí, debe quedar su hilo en la tercera dorada. Ahora a comenzar entonces otra fila. Voy a pasar mi aguja por debajo del segundo hilo. Sujeto, subo por esta segunda dorada, sujeto la primera bajando por ella y nuevamente me devuelvo por la segunda dorada. Vamos a completar 6 de color dorado, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por la dorada. La cuarta dorada, la quinta dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la dorada. Y finalmente la sexta dorada. Cogemos ahora 2 de bronce. La primera, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la délica bronce. La segunda bronce, paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica bronce. Vamos a colocar ahora 2 doradas. Paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la délica dorada. La segunda dorada, como acá ya no hay hilo, paso la aguja por debajo de la dorada anterior y subo por dentro de la dorada. Observen ahí cómo les quedó esta nueva fila. Vamos a realizar la siguiente fila. Vamos a coger 2 doradas y vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Nos devolvemos por la segunda dorada, sujetamos la dorada del lado, bajando por ella y volvemos a subir por la dorada. Continuamos con otra dorada. No, continuamos con una de color bronce y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica bronce. Continuamos ahora con 5 de color dorado. Entonces pasamos la aguja, acabamos con la primera, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada.
la segunda dorada, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la dorada, la tercera dorada, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por la dorada, la cuarta dorada, y finalmente la quinta dorada, pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la dorada. Observen ahí. Ahora necesito que me salga el hilo por esta segunda dorada. Entonces vamos a pasar la aguja por estas dos doradas, nos devolvemos por las otras dos doradas y vamos a tejer ahora 3 de color dorado. Entonces cogemos estas dos y pasamos la aguja por debajo del segundo hilo. Miren acá el primero y este es el segundo hilo. Me devuelvo por dentro de la dorada, sujeto la dorada del lado y nuevamente subo por la dorada, la tercera dorada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la dorada. Continúo con 2 de color bronce, pasando siempre la aguja por debajo del hilo, subiendo por dentro de la délica bronce. Otra de color bronce. Y ahora 2 doradas. La primera dorada y paso la aguja por debajo del hilo, subo por dentro de la dorada, otra dorada y paso la aguja por debajo del hilo del anterior y subo por dentro de la dorada. Observen ahí cómo quedó esta nueva fila. Vamos ahora a coger 2 de color dorado. Vamos a hacer una reducción. Vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subo por dentro de la dorada, la segunda dorada, sujeto la del lado bajando por ella y nuevamente subo por la dorada. Vamos a coger una de color bronce, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica bronce. Vamos a coger 2 de color dorado, la primera pasando la aguja por debajo del hilo, subiendo por la délica, la segunda dorada, y observen ahí cómo nos está quedando. Vamos ahora a coger una dorada, empezar otra, una dorada y una de color bronce y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo, subimos por la de color bronce, sujetamos la dorada del lado y finalmente subimos nuevamente por la de color bronce y lo vamos apretando. Cogemos
otra de color bronce y pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica bronce. Ahora una de color dorado, pasamos la aguja por debajo del hilo, subimos por dentro de la délica dorada. Observen acá cómo les debe estar quedando. Ya para finalizar vamos a coger una dorada y una de color bronce y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Subimos por dentro de las délicas bronce, sujeto la de lado bajando por ella y nuevamente subo por dentro de la délica color bronce. Observen entonces cómo nos está quedando esta hermosa campana. Ya vamos a rematar ambos hilos para que ya quede terminada. Entonces antes de rematarla la voy a pasar acá por otras délicas antes de cortar. Acá entonces corto, dejando un poquito de hilo. Acá también voy a cortar para poder quemar. Y entonces ya con la ayuda de un encendedor, con mucho cuidado de no dañar el tejido. Y lo mismo voy a hacer acá en esta punta. Listo. Entonces miren acá ya nuestra campanita terminada. Este hace parte también de la colección de las figuras navideñas que están presentes en la lista de reproducción de Navidad, donde están grabados los videotutoriales alusivos a la Navidad. Espero entonces que les haya gustado este video. No olviden suscribirse en el canal y mantener la campanita activa para que se enteren de nuevos videos. Espero sus comentarios de cómo les ha parecido estas figuras navideñas. Muchas gracias.